Ya, ahora sí. Antes de que cerremos el tema de la sumariedad, que es un tema no cerrado, ¿no? Esta inconsecuencia del Código 93 tiene su correlato en el Código Procesal Constitucional. Todavía no he visto, no sé si Fernando lo ha hecho o Josué, la autógrafa. Ya se remitió la autógrafa al Ejecutivo del texto que se aprobó en el Congreso hace 2 semanas, del así llamado nuevo Código Procesal Constitucional, que cambia la numeración, ¿no? No, no le he Cambia seguido el rastro, profesor. pero ¿qué pasa? El actual Código Procesal Constitucional, no me acuerdo el artículo, establece que en el caso del amparo no tiene estación probatoria, ¿no? O sea, no hay una estación probatoria, aunque le da el poder al juez de convocar si quiere a una audiencia de pruebas, ¿no? O sea, es un poder discrecional, pero digamos en la estructura básica del amparo, no me meto con el habeas corpus, se establece que no existe posibilidad de ofrecer medios de prueba distintos de los documentales. No lo dice así, pero está implícito. Y uno podría, en una demanda de amparo, la que ha planteado, por ejemplo, Fernando el otro día, que lo tiene pues martillando la cabeza, pues ofrecer una pericia, ¿no? ¿No? Una pericia, o bien ofrecer una como medio de prueba una declaración de testigos, no, no podría, tiene que ser todos medios de prueba documentales, preconstituidos, por lo menos, preconstituidos, porque no hay un momento para la actuación probatoria, es demanda, contestación, bueno, después le hicieron unos injertos para las excepciones, pero digamos, para el planteamiento, unos injertos que en algún momento se le hizo a la estructura absolutamente simplificada del proceso de amparo, pero se dice, en términos generales, que la sentencia que se pronuncia sobre el fondo hace cosa juzgada. Solo la sentencia que se pronuncia sobre el fondo hace cosa juzgada. Esto fundamentalmente estaba en una corrección de en su momento la ley 23.506, que permitía, si a uno le declaraban infundada la demanda de Josué está compartiendo, ausencia de etapa probatoria, o sea, no hay etapa probatoria, o sea, no hay posibilidad de actuar medios de prueba no preconstituidos, todo tiene que ir con la demanda, ¿no? Y en la contestación para el demandado. Preconstituido, o sea, no hay medios probatorios de actuación procesal, no lo hay, que se forman en el proceso. Lo veremos en su momento, esto que acabo de decir, pero en el proceso civil. Entonces, ¿eso qué hace? Que por definición, el proceso de amparo, y me refiero sustancialmente al proceso de amparo, dejemos de lado el habeas corpus, porque en el habeas corpus el que debería ser, no los habeas corpus que se ha inventado el TC, sino el habeas corpus tradicional es enderezado a la tutela de la libertad personal, corporal, o sea, que a uno lo suelte cuando está preso arbitrariamente, pues ahí eso pues, no se juzga ni prejuzga, solamente se establece que fulanito sin una justificación ha perdido su libertad y hay que reponerlo en libertad, por lo tanto no se está juzgando nada, nada impide que luego regularmente se disponga su prisión, ¿no? Por el juez competente, por qué sé yo, con el procedimiento establecido. Eso en el habeas corpus, por definición el habeas corpus era justamente un interdicto, es un interdicto, una tutela provisoria por ahorita, ¿no? Sin vocación de estabilidad, sin vocación de estabilidad. Esto mismo debió ser el amparo. La ley 23.506 estableció que si a uno le declaraban infundada, no le daban la razón, podía replantearla y replantearla y replantearla hasta que finalmente se lo dieran, ¿no? Esto viene reducido por el Código Procesal Constitucional cuando dice pues que solo la sentencia que se pronuncia sobre el fondo, o sea, fundado o infundada la demanda de amparo, esto sobre todo por el amparo, hace cosa juzgada. Y esto es un atropello, ¿no? Es un atropello. ¿Por qué? Porque ese es un proceso auténticamente de cognición sumaria. Está enderezado a establecer si el derecho invocado por el demandante en amparo
está amenazado o está vulnerado, y se trata de reponer las cosas al estado anterior. Incluso la terminología es propia del interdicto. Reponer las cosas al estado anterior, pero sin prejuzgar. O sea, sin que con ello no debería surgir el impedimento de la cosa juzgada. Ya se irán al proceso pues, que quieran, que sea necesario, un contencioso administrativo, un proceso civil, lo que fuera, ¿no? Porque como se permite el amparo contra particulares, pues entonces también podría ser proceso civil. Pero al ponernos esto de que hace cosas juzgadas la que se pronuncia sobre el fondo, nos da la estabilidad, o sea que eso sea inmutable, y esto es auténtico para un proceso que está estructurado por definición, para que no se pueda actuar más pruebas que las que están preconstituidas, que pues son las únicas que se pueden tomar en cuenta, pues esto nos lanza de lleno a la sumariedad, ¿no? Es un proceso por definición, cognición sumaria, pero que hace cosas juzgadas. Esto es un absurdo. Es un auténtico absurdo, producto de que no se sabe, por eso insisto, qué cosa es la sumariedad, la cognición sumaria. ¿Okay? Profesora. Sí. Y ello trae consecuencias bastante perjudiciales, ¿no? Porque, por ejemplo, esa sentencia en la cual se ha pronunciado sobre un tema de fondo, sobre el cual también se está discutiendo en otro proceso, pero en un proceso de cognición plena, esa sentencia sería vinculante, como podría ser ¡Claro! oponible a lo que se decida, ¿no? Produce efecto de cosa Entonces, es una juzgada contradicción en sus dos dimensiones. La negativa positiva y negativa. en el sentido como impedimento para regresar sobre lo mismo en otro proceso, y la positiva en el sentido de que lo resuelto allí vincula en cualquier otro proceso conexo sucesivo. Y esto no puede ser, pues. Esto no puede ser producto simple y puramente de no entender qué cosa es la cognición sumaria. Y este uso espúreo de la palabra sumario o sumarísimo para indicar simplemente un proceso con todas sus etapas, sin limitaciones, pero que es más concentradillo, ¿no? En su estructura, ¿no? Y esto parte del propio Código del 93. Yo sospecho que Juan Monroy, cuando escribió el Código del 93, no tenía la más pálida idea de lo que era la cognición sumaria. Y recién la ha redescubierto hace unos años, pero no sé qué tanto haya internalizado eso. Sobre todo en la consecuencia. Para hablar de las tercerías, ¿no? Dice que hay una cognición sumaria, ahí no hay cognición sumaria, pues, en las tercerías. Pero eso es otro tema y es otro problema. En consecuencia, las inconsecuencias del Código 93 se reflejan sobre también el amparo. Habría que ver si en el Código Procesal Constitucional, que en realidad este nuevo Código Procesal Constitucional estaba enderezado a legitimar toda la jurisprudencia construida por el TC a lo largo de los años, o sea, volverlo código, norma de derecho positivo, qué cosa, pues, porque algunas se recogen y otras no, qué cosa han establecido su particular, sospecho que nada. Nada. Y por lo tanto, se presenta ese problema, va a subsistir. El proceso de amparo debería ser como lo es la tutela. El habeas corpus, una tutela provisional. No, tutela se llama, pues la acción de tutela se llama así en Colombia, el amparo, ¿no? Es provisional. Es provisional. O sea, es una tutela así, es como algo así como en Francia existen los referés, pero que no están pensados para tutela de derechos constitucionales, ¿no? Sino para cualquier cosa. ¿Ah? Pues es una tutela provisional, de cognición sumaria, durará todo lo que las partes quieren que dure, sí, pero que no causa ni el efecto positivo ni el negativo de la cosa juzgada. ¿Ah? Las dos facetas de la cosa juzgada. Lo cual es así, ¿por qué? Porque el amparo debió tener la estructura interdictal que disponía la Constitución del 79 para el habeas corpus, porque la Constitución, ahí eran los traidores
fue traidores o simplemente no entendieron, fueron los que hicieron la ley 23.506, que debieron darle la estructura al amparo, la estructura ligera, ligerísima del habeas corpus, poniendo en evidencia que es una tutela provisional, por ahorita nomás, pero que no impide la promoción de cuanto proceso se pueda plantear. Tutela provisional. Provisional por definición. Bueno, el Código 93 nace con 3 procedimientos que lo llaman las vías procedimentales declarativos, tildados con el nombre, ¿no? Le pusieron proceso de conocimiento, proceso abreviado y proceso sumarísimo, y esto sigue en la ley así. ¿Ya? No voy a hablar de lo alegal, ¿no? En este curso. Lo alegal, lo voy a mencionar, es la creación de procesos basados en el modelo de la litigación oral, que corren en paralelo y están contenidos en resoluciones administrativas que aprueban unos reglamentos que además son documentos internos y nos lo quieren aplicar a nosotros que somos externos al Poder Judicial. No lo voy a tratar porque eso para mí son abiertamente inconstitucionales y todo aquel debería lucharla para eso, ¿no? De hecho, les he puesto una sentencia. Entonces se aplicó el modelo de litigación oral, el plan piloto Arequipa, en donde pues eso fue ungido, le pusieron agua bendita por la Corte Suprema. Le echaron su agüita bendita. Fue bendecido por la Corte Suprema, porque no se tiene la conciencia de lo que significa la garantía constitucional de que nadie puede ser sometido a procedimientos distintos del establecido por la ley. Yo no entiendo por qué no se entiende que esa es una reserva de ley en materia de normas procesales, que tampoco se entiende que hay una garantía más grande todavía, que es la que suele llamarse del juez natural, que es aquella que sabe, nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley, o sea, del juez competente por ley, que solo la ley crea regla de competencia, y antes, solo por ley, y no cualquier ley, por ley orgánica, según la propia Constitución vigente, solo por ley orgánica existen órganos jurisdiccionales. No se pueden, conforme a la Constitución, crear órganos jurisdiccionales distintos de los que estén en la ley orgánica, porque la fuente de creación de un órgano jurisdiccional es la ley orgánica. Eso es lo que dice la Constitución. El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales conforme a su ley orgánica, no conforme a lo que disponga, lo que disponga una resolución administrativa del Poder Judicial. A Fernando lo ha mandado el desvío. Es decir, ocupa ¿cuántos párrafos? Las resoluciones administrativas por las cuales se crea el 11º juzgado en lo constitucional subespecializado en no sé qué, ¿no? Por resolución administrativa. Váyanselo ustedes a buscar. Váyanselo a buscar. Eso no es que esté publicado, que sale el codiguito procesal, ¿no? Con las resoluciones. No, váyanse ustedes a buscar dónde esa resolución, dónde rayos estará dentro, penetrando en la página web del Poder Judicial. Esas son cosas que a mí me sulfuran. ¿Por qué? Porque no respetamos lo mínimo. O sea, nosotros tenemos un Poder Judicial informal, inconstitucional. Tenemos, peor todavía, un procedimiento informal. O sea, no contenido en ley, buena o mala que sea. El Código Procesal Civil es pésimo, pero es la ley. ¿No? Está lleno de defectos, a su vez de inconstitucionalidades, pero es la ley. Es la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice, pues que tenemos 3 procedimientos
de conocimiento que se les ha llamado de conocimiento abreviado y sumarísimo. ¿Por qué 3? Probablemente porque se inspiraron, como les decía, en la legislación en su momento argentina. Y la pregunta que uno cuando tiene estos 3 es esta. Tenemos 3. Cuando un asunto debe seguirse por las reglas del llamado proceso de conocimiento, del abreviado o del sumarísimo. Yo los llamo así, ¿no? Conocimiento. Pues los 3 son procesos de conocimiento, o sea, procesos declarativos. Una de las taras mentales de quien escribió el código es no querer emplear la palabra ordinario, ¿no? ¿Cómo se llamaba en el código anterior? El juicio ordinario. Entonces, para entender un poquito de dónde sale esto y, o sea, qué había antes de esto, nos vamos un pasito atrás. Partiendo de una idea, ¿no? Esta que mencioné hace un ratito, ¿no? En materia de regulación procesal, existe en la Constitución esta clarísima reserva de ley, solamente quien no quiere verlo, no lo ve, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho, ¿no? Podría verlo, pero no lo quiere ver, no quiere ver. Ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos por ley, porque la palabra ley viene en el párrafo anterior, ¿no? O sea, cuando dice ni sometida, porque ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Este previamente es algo glorioso, ¿no? Que tampoco nadie le hace caso, ni siquiera el propio Código Procesal Civil. Esto es parte de lo que debería estudiarse en teoría general del proceso y que seguramente no hacen. Seguramente se pierden en muchas tonterías y no se trata de lo realmente importante. Previamente, ¿no? Porque previamente significa que antes de comenzar el proceso hay una regulación y esa es la que debe aplicarse cuando se inicia el proceso. Si yo interpongo mi demanda, pues congelo la regulación existente al momento en el cual interpongo mi demanda. Es como esta noche juega Perú, ¿no? Esta noche juega Perú, ¿no? ¿A qué hora? Fernando, que a usted que le encanta el fútbol. No tengo idea, profesor, no estoy A las enterado. 9, 9 que p.m. mire, Soy Renzo los lo chicos. sabe, Gonzalo lo sabe, y usted no lo sabe. ¿Cómo es posible que no sepa a qué hora juega Perú? Para mí es muy bueno, porque yo termino No mi soy clase a las seguidor. 8. Termino mi clase en la PUCA a las 8, cosa que no hay ningún distraído, ¿no? Mirando el partido. Toma su descanso, profesora, de 1 hora y después ya empieza a ver su partido. Claro, yo siempre veo los partidos. A mí sí me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol. ¿Ah? Entonces, estará Y triste porque la Juventus no ganó este año la Serie A, entonces, profesora. así es. Estoy molesta, muy, muy triste, molesta, porque se la buscaron. Pero en compensación por lo menos ganaron la Copa Italia y la Supercopa. Bueno, alguien Y la tiene Supercopa. ya la Supercopa. Al menos hicieron su trabajo. Y por lo menos se clasificaron a la Champions, ¿no? Porque si no hubiera sido la Exactamente, las debacle justas. total, ¿no? La debacle total para ir a la Europa League, ¿no? De segundones. Penaldo se iba del equipo. Las Sí, penales como le dicen a imagínate. Cristiano Ronaldo. Claro, ¿no? El ego. Bueno, entonces, hoy día comienza, ¿no? Imagínense ustedes que comienza el partido, se informa que la FIFA ha cambiado las reglas de juego y vamos a aplicar la regla que dice las normas procesales se aplican en el proceso de trámite. Vamos a cambiar la regla de juego, que ahora ya, pues, qué sé yo, han cambiado la regla de juego. Es algo imposible, ¿no? A La partido iniciado, Supercopa. aunque La cambien las Supercopa. reglas de juego, pues esas no se aplican al proceso iniciado, ¿no? Al partido iniciado. Eso es de puro sentido común. O sea, es algo que uno, no me pueden cambiar las reglas cuando yo ya estoy sobre el caballo, pues, ¿no? Vamos. Pero el Código Procesal Civil, burlándose, y de eso lo han copiado todos,
los ordenamientos, burlándose de esta disposición, o sea, omitiendo, porque el Código Procesal Civil se inspiró en muchísimas cosas, en el Código Uruguayo, en el Código de la Nación, no el Código, sí, el Código Uruguayo, el Código de la Nación, el Código Colombiano, el Código de Brasil, pero ¿la Constitución qué? La Constitución peruana ha establecido previamente, este lindo adverbio previamente, ¿no? Previamente establecidos, que no se le puede dejar de lado, ¿eh? Pues no dice establecido, dice previamente establecido nomás. ¿Ah? Entonces, antes de, y esto debería significar que a proceso iniciado y el proceso arranca con la demanda, al menos ahí, ¿ah? Ya no, se cambió una ley, una norma procesal, ya no se la podemos aplicar. Se seguirá con la regla anterior, buena o mala que sea. Sin embargo, el Código Procesal Final, al final, en la norma más importante de todo el código, dice que las normas procesales son de actuación inmediata para los procesos en trámite, salvo en materia de competencia y actos procesales con inicio de ejecución. Pero como el proceso se fracciona en tantas actuaciones y hay una actuación que no está culminada, por ejemplo, se modifican las reglas de la notificación, pero ya la notificación está en curso, no le aplicamos la nueva regla, ¿no? Porque todavía no está el acto consumado. Pero para todos los que sobrevienen, le aplicamos la nueva regla, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Quien sostiene esto, lo sostiene y ha sido reconocido además por la jurisprudencia de la Corte de Casación italiana. Tempus, no es tempus regit actum, es mucho más, es Remo Caponi. ¿No? Remo Caponi tiene esto que además ha influenciado al propio su maestro Pisani, que tempus no es tempus regit actum, que en la singularidad significa de un proceso que está compuesto de muchos actos, el acto en cuestión. Presenté mi demanda, ya no me puede aplicar la norma cambiada sobre la demanda porque ya la presenté. Eso todavía no está terminado, ¿no? Ya lo hice, ¿no? No, pero el siguiente acto sí estará con la nueva norma, ¿no? Remo Caponi dice, no, aquí no es tempus regit actum, es tempus, se lo inventó de paquete, tempus regit processum, o sea, todo el proceso. O sea, no se puede aplicar la nueva norma al proceso en curso. Entonces se rige por la norma anterior. Eso es el previamente, pero eso nadie le saca la consecuencia, ¿no? Nadie le saca la consecuencia. Esto que ha establecido el Código Procesal Civil se ha reproducido en el Código Procesal Constitucional, se ha reproducido en todas las legislaciones posteriores, también en el Código Procesal Penal. ¿Ah? Código Procesal Penal. Entonces, y eso es lo que ha permitido justamente, porque cambiaban las reglas estas del tiempo de la prisión preventiva, y se lo quieren aplicar y se lo aplican, ¿no? Se lo aplican a los que estaban presos con la norma anterior y que tenían que ya salir, porque estaban fuera del máximo permitido, ¿no? Y entre otros aspectos, ¿no? Pero esto viola abiertamente el previamente establecido, que aquí se establece es el procedimiento previamente establecido. El artículo, que esto es algo tan importante, pues lo han puesto ahí de refilón, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, cuando justifica que se plantee un proceso constitucional, sobre todo un amparo, se entiende para proteger derechos constitucional procesales, ¿no? Entonces señala, se entiende por tutela procesal efectiva, porque dice tutela, es palabra monroyana, aquella situación jurídica en la que se respetan sus derechos, está puesto positivo, sus derechos a no ser sometido a procedimiento distinto, se olvidaron el previo, de los previstos por la ley. Ahí sí aparece el por la ley. ¿Ah? Por la ley, porque se entiende, porque eso es una reserva de ley puesta en la Constitución. Solo la única fuente legítima
de normas procesales, la ley del, o sea, como rango, ¿no? Ley del Parlamento, decreto legislativo, no creo por decreto de urgencia. Y mucho menos por ordenanza municipal ni regional por razón de materia, dígame. Pregunta Alexander, desde CPC la Constitución se elaboró de forma. No, la Constitución, el Código Procesal Civil ya estaba hecho cuando se comienza a elaborar la Constitución del 93, ¿no? Se llama del 93 porque viene promulgada del 93, ¿no? Aprobada por referéndum. O sea, se aprueba por referéndum, si mal no recuerdo, un día que me recuerdo, el 31 de octubre de 1993. Y el Congreso, el así llamado Congreso Constituyente Democrático, se instala el 31 de diciembre de 1992, cuando el código ya había sido promulgado en marzo y reformado el 10 de diciembre, ¿no? El 10 de diciembre por el decreto de ley 25940. Y ya publicado en abril el texto único ordenado del Código Procesal Civil, abril de 1993, anunciando su entrada en vigencia el 28 de julio de 1993, cuando el Congreso Constituyente Democrático todavía seguía, no sé si ya había terminado la Constitución, eso sí ya escapa en este momento a mi recuerdo, pero el Código de 1993 se hizo estando vigente la Constitución de 1979, que decía lo mismo, y estaba dentro de los derechos fundamentales esto. Así que debió ser fiel, ¿no? Esto fue reproducido por la Constitución de 1993 en el 139, antes estaba en el artículo 2. En la Constitución del 79 estaba como derecho fundamental dentro del artículo 2. Y los que hicieron la Constitución del 93 lo pasaron a la parte del Poder Judicial, pero eso no quita que no sea un derecho nuestro. En la Constitución peruana, a diferencia de la Constitución española o la alemana, ¿no? O la italiana, tiene derechos constitucionales que no importa si están en la primera parte o en cualquier parte de la Constitución. Mientras que la Constitución alemana, los derechos fundamentales, que palabra de ellos, ¿no? La Grundrecht, derechos fundamentales, están en la primera parte. Esos son los que no puede quitarse a nadie, ¿no? Son insuprimibles, son por eso fundamentales. Le quitamos eso y ya no es persona, ¿no? Ya no es persona. Lo mismo la Constitución italiana. La Constitución italiana se puede modificar por todos los costados, menos en la parte de los derechos fundamentales, porque son fundamentales. Podrían agregarse, ¿no? Pero no puede quitarse, ¿no? Y lo mismo pasa con la Constitución española, o sea, en la primera parte de los derechos, esto no sé si usan la palabra fundamental, ahí está, pues la parte que se llama tradicionalmente en la teoría de la Constitución, la parte dogmática, ¿no? La parte de los derechos. Y que es usualmente la que es inmodificable en el sentido de quitar lo que ya antes estaba. Se podría aumentar, pero no suprimir, ¿no? Esto no pasa en el Perú, por eso hablar de derechos fundamentales en el Perú, no sé, pues no existe en ese sentido, porque en España decir derechos fundamentales es menos, o sea, es un pedazo de los derechos que podría reconocer en una constitución, que los puede reconocer y luego quitar, ¿no? Luego quitar. En cambio, lo que no puede quitar es lo que está en la parte orgánica, ¿no? No puede quitar, suprimir. Esto no pasa en el Perú. Esto no pasa en el Perú. Los derechos constitucionales pueden inferirse de cualquier parte de la Constitución. Son derechos constitucionales y no existe la categoría de derecho fundamental. Esto lo digo para la reflexión, porque el derecho fundamental es el que no puede ser eliminado. Por eso es absurdo haber puesto como derecho en el listado del artículo 2
el derecho de propiedad privada, pues. Eso no, porque el fundamental es el que, esto es una digresión, que no es de mi curso, pero simplemente es una anotación al marginal, ¿no? Es el que no se puede quitar, porque si lo quitamos, la persona deja de ser persona, y yo no dejo de ser persona si me quitan mi propiedad, ¿no? Son las libertades, las que no me pueden quitar, no me las pueden quitar. Está por verse hasta dónde me las pueden restringir. Va a haber en ese sentido, va a haber un enorme esfuerzo por luchar para mantener el derecho a la pluralidad de instancias, profesor. Van a haber muchas cosas en contra. ¿En qué van a haber la oportunidad para neutralizar ese derecho? En el año cuando estaban haciendo la reforma de la comisión, que se frustra porque los apristas la frustraron, que era el momento realmente para modificar la constitución de Fujimori, no solamente quitarle la firma, porque eso no es una tontería, era en el año 2001, la frustraron, ¿no? Esa comisión la presidía Peace, Henry Peace, y después la petardearon los apristas y querían colocar este derecho en la parte de los derechos fundamentales. Pero atención, vayan a saber cómo está hecha la Constitución italiana. La Constitución italiana tiene la parte de los derechos y libertades, pero eso es el núcleo de los derechos fundamentales, donde está el derecho de acción y de defensa. Esa es la inmodificable. La parte de los derechos económicos, eso sí es modificable. Eso sí se puede modificar. Porque es contingente. Es contingente. Bueno, toda una filosofía que hay atrás. Nosotros no tenemos una cláusula que no se puede cambiar el artículo 2, por ejemplo, ¿no? Sino in bonis, o sea, para mejorar, para ampliar, pero no para quitar. Pero es una tontería haber puesto pues, el derecho de propiedad privada y la herencia. Eso estaba desde la Constitución del 79, no crean que es de la Constitución de Fujimori. No, eso ya lo pusieron, pero no puede ser, pues, derecho fundamental. Yo no dejo de ser por no tener propiedad privada, pues no dejo de ser persona, ¿no? No dejo de ser persona. Pero dejo de ser persona, pues, y qué sé yo, bueno, todas las libertades conquistadas, ¿no? Libertades conquistadas. Y bueno, es que también es cultural, porque esto es cultural, pero ni tanto, cultural, pero ni tanto, ¿ah? Yo cuando sospecho, me da cosa cuando escucho el del relativismo de los derechos fundamentales. Me da cosa, porque claro, yo pienso en los estados piensa lo mismo, árabes, ¿no? Árabes, ¿ah? En los árabes, y pienso el estatus de la mujer en los estados árabes, ¿no? Que pobrecilla, gran conquista poder manejar, gran conquista pues sacarse el velo, ¿no? Están luchando por eso. No, cosas así. Eso, bueno, es el mínimo para hacer, ¿no? Bueno, ese es un arduo que no puede ser objeto de este curso. Esto sí es importante, pues los procedimientos tienen que estar establecidos. Las constituciones anteriores decían que los jueces no podían ni alargar ni achicar. La idea era la misma. Era el principio de legalidad. Es el legislador el que establece cuál es el ítem a seguirse. Y por lo tanto el juez no puede ni alargar ni achicar. Eso es lo que garantizaba las constituciones decimonónicas. Que con lo que querían en el fondo es, con estas expresiones un poco técnicas, ¿no? Lo que querían decir es la misma idea. El proceso está establecido por ley. Las normas procesales, hablando de las normas reguladoras, es el principio de legalidad en materia procesal, como una garantía para todos. Es una garantía, ¿no? Y solo por ley. No por un reglamento de administración de justicia que ya Cádiz prohibía. Le prohibía a tribunales, ustedes no pueden hacer reglamentos de administración de justicia. Ustedes no pueden crear normas procesales.
¿ah? No pueden ustedes, ¿no? Eso habría que decírselo al TC, ¿no? Ustedes no pueden crear normas procesales, solo por ley. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿y cómo era la ley cuando esto estaba muy ajustado a esa constitución que era de 1860 que decía que los jueces no pueden achicar ni agrandar, ¿no? El Código de 1912. El Código de 1912 se hace en el contexto de la Constitución de 1860, que es esa longeva constitución, la más longeva que hemos tenido. Y dice que era una constitución liberal, no sé qué. Bueno, no sé, a eso ya lo dejo al juicio de ustedes, que se las vayan a estudiar. Bueno, lo cierto es que el Código del 12 establece dos esquemas procesales bajo el nombre, uno del juicio ordinario y el otro, el juicio de menor cuantía. El juicio de menor cuantía, así llamado de menor cuantía, que ya nos estaba a indicar qué era eso, para qué era eso, su objeto. Y usaba esta expresión muy bonita, esto está en el texto original con las cuantías establecidas en 1912. Se ventilan en juicio ordinario con la moneda vigente en ese momento, se ventilan en juicio ordinario, o sea, el nombre del nombre histórico, digamos, juicio ordinario, las cuestiones litigiosas que no tienen tramitación especial, o sea, que no tienen un proceso, un juicio especial, señalado en este código, o sea, es para todo, pues ven, es para todo lo que no tenga bien la contraposición ordinario especial. ¿Ah? Y cuyo valor excede 50 libras o es inapreciable en dinero. Y esto se ha expresado en libras, ¿no? Libras peruanas de la época. Era que en tanto exceda de determinada cifra. ¿Por qué? Porque sí, cuando se entraba en juego la cuantía y estábamos por debajo de las 50 libras, se creó el juicio de menor cuantía para los asuntos de escaso valor, pero es el juicio ordinario, ¿no? No será ordinario, para sustanciar cualquier pretensión, sea por lo que sea porque le vendí una bicicleta, sea porque vendí un artefacto de la época, qué sé yo, una cámara fotográfica, uno de esos cosas que había en esa época para hacer fotografías, un caballo, qué sé yo, o para lo que fuera, pues, ¿no? Pero que estuviera dentro del rango de cuantía, ¿no? Dice, el juicio de menor cuantía si su valor pasa de 20 libras y no excede 50, porque si no pasaba de 20 libras, si su valor no pasa, segundo párrafo, de 20 libras, corresponde el conocimiento del juicio al juez de paz que tenía un reglamento, que era una ley, ¿no? Del siglo XIX, que estuvo vigente pues hasta el Código Procesal Civil, un reglamento de jueces de paz que regulaba los procedimientos ante los jueces de paz. Entonces, eso estaba estableciendo, los jueces de paz son los que conocen hasta 20 libras, ¿eh? Y con cualquier procedimiento con el suyo propio. Cuando supera, ahí nos vamos a las normas del código y por lo tanto supera entre el rango de que va de 20 a 50, después esto lo cambiaron a soles, ¿no? Entonces se introduce el sol de oro y va cambiando hasta que ya pues aburren de ir cambiando la ley, entramos al fenómeno de la devaluación y empieza a poner usando otras unidades de cuenta ya no directamente, ¿no? Entonces, antes de que el código fuera derogado por el Código Procesal Civil, la unidad de cuenta era los sueldos mínimos vitales para la provincia de Lima que establecía el Instituto Nacional de Estadística. O no quién, no sé quién, o el Ministerio de Trabajo, ¿no? Alguna entidad. ¿Okay? Esa era la unidad de cuenta, ya ponía tantos sueldos mínimos vitales. Pero originalmente estaba la cantidad puesta en la misma ley, ¿no? Esto nos da certeza, ¿no? Si yo voy a demandar algo por cualquier causa que no pasaba de tanta libra, tanto cuantía, pues yo sabía cuál era mi proceso, ¿no? En el caso de la cuantía. Que si era ordinario, que si era, es el nombre, ¿no? El juicio llamado ordinario o el juicio de menor cuantía, que también era un ordinario de menor cuantía. Ordinario de menor cuantía. Potencialmente para cualquier asunto. Entonces, 2. Esto era usual, sobre todo usual establecer en función de la cuantía
un proceso más simplificado. De hecho, el juicio de menor cuantía era un proceso que donde solamente la demanda era escrita y la sentencia era escrita. Todo lo demás era verbal. Es lo que en España se llamaba el juicio verbal, que aquí le pusieron juicio de menor cuantía, que era demanda escrita, citación a comparendo, que era una audiencia con la contestación hecha verbalmente, actuación de las pruebas, ofrecimiento de prueba, todo verbalmente en la audiencia, admisión, actuación, todo teóricamente en esta audiencia que tenía que cerrarse con una, podía cerrarse porque si no se lograba actuar todo, 10 días más para actuar lo que no se pudo, y después sentencia. Esta era la estructura absolutamente simplificada del juicio de menor cuantía, por los asuntos chiquitos. En cambio, el juicio ordinario tenía una estructura un poquito más compleja, ¿no? Un poquillo más compleja, pero mucho menos compleja que aquella que estaba prevista, por ejemplo, en el Código, el Código Español, es decir, en la Ley de Enjuiciamiento de 1881. Era un proceso mucho más depurado, digamos, en su conjunto de actuaciones. Pero es previsto para sustanciar cualquier cosa que no tuviera un proceso especial, y dentro del rango de cuantía establecido allí, y si no llegaba a ese rango de cuantía, existía el otro ordinario, pero solo para esos asuntos chiquitos, ¿no? Juicio llamado juicio de menor cuantía. De hecho, pudo haberse llamado juicio ordinario, como se llamaba en España, de mayor cuantía, pero era muy limitativo. Debo decir que hicieron bien en no ponerle eso. Aquí el factor determinante es la cuantía, en el de menor cuantía. ¿Qué teníamos con esto, no? Que el juicio ordinario era el proceso común para todo lo que no tuviera, ¿no? Todos los asuntos que no tuvieran un proceso especial, y superara la cuantía, y el juicio de menor cuantía era el procedimiento para los asuntos que no superaban, ¿no? Que iban dentro de determinados tramos de cuantía establecidos por la ley. Pero además, ¿no? El legislador utilizó, ¿no? Debo decir que los dos, así, dentro de ese ámbito, son plenamente ordinarios plenarios. Ordinarios plenarios. Pero a su vez, el legislador utilizó algunos de estos dos esquemas para sus procesos especiales. Y para encauzar los sumarios, utilizó algunos sumarios especiales, eran procesos especiales de cognición sumaria, como el desahucio, como los interdictos, como el juicio de alimentos, como hay otros más, ¿no? Que eran sumarios porque había cognición limitada, no hacía cosa juzgada por expresa previsión del 1083, lo que se resolvía allí usaba sustancialmente el juicio de menor cuantía, porque era un esquema más simplificado y que es el que más se acomodaba a esa tutela, usando la expresión de moda de hoy, esa tutela diferenciada que quería darle a esas situaciones sustanciales. Pero cuando se usaba para asunto NN, ¿no? Asunto NN, eran ambos plenarios. Y como pongo allí lo que acabo de decir, ¿no? El juicio de menor cuantía era también el cauce previsto por la ley para la sustanciación de procesos auténticamente de cognición sumaria, con cognición limitada y con una sentencia sin vocación de estabilidad. Pero además se agregó, ¿no? A estos procedimientos se le agregaban unos especiales que podía ser ordinario o de menor cuantía. Si era ordinario era porque merecía algunas reglas especiales. Esto pasaba con el proceso de partición. Partición se sustanciaba por la regla de juicio ordinario con sus disposiciones especiales, solo para ese proceso de partición, y otros eran sumarios, ¿no? Especiales, y además de ser especiales, eran sumarios. Pero además el código, en algo que ha desaparecido en el código del 93 impropiamente, regulaba algo llamado procedimiento, así con ese nombre, de procedimiento incidental, que era el procedimiento general que se aplicaba a todos los incidentes que surgieran durante la marcha del juicio. O sea, una recusación, las excepciones dilatorias, la nulidad de actuaciones, todo se sustanciaba, las tachas de documentos, tachas de testigos, todos eran incidentes, y no tenía que dar pues una regla especial para cada incidente, sino tenía un procedimiento general incidental para todos los incidentes.
Era un pequeño juicito, un pequeño procedimiento en contradictorio. Y por lo tanto, ¿pero qué pasó? Durante la vigencia del código, el legislador especial, digamos la ley de títulos de valores, cuando se dio en los años 60, la ley de sociedades y otras leyes especiales, dijeron, vamos a usar el procedimiento incidental como proceso, no como incidente interno de un proceso, sino como estructura procesal per se. Por ejemplo, la oposición a la fusión se sustancia bajo la regla del procedimiento incidental. Se dijo en la ley de sociedades mercantiles, se llama la ley de sociedades mercantiles, pues esto se va a hacer así, con el procedimiento incidental. Y así, la ley de títulos de valores que se dio en los años 60 también. Entonces empezaron a haber muchos procedimientos previstos en leyes especiales, asuntos previstos que se sustanciaban con, además del juicio de menor cuantía o de que se vuelve pues una especie de, por ejemplo, cuando se modifican las leyes del divorcio, se da la sucesión de leyes de divorcio, llega un momento que se dice que la demanda de divorcio se sustancia bajo reglas del juicio de menor cuantía, cuando se introduce finalmente el divorcio en el Perú. Y empieza a ser un poco impugnación de acuerdos sociales, ley de sociedades mercantiles de los años 66, creo que. En la impugnación de acuerdos sociales por la regla del juicio de menor cuantía, ¿no? Empieza a ser usado, pero también se empieza a ser usado el procedimiento incidental. Esto daba lugar para una lectura superficial, aparentemente que, sobre todo a nivel de leyes especiales, existieran para sustanciar pretensiones, asuntos, 3 procedimientos: el juicio ordinario, el juicio de menor cuantía y el procedimiento incidental. 3, de hecho había 3. Aparte de procedimientos auténticamente especiales que no se remitían a nada. Entonces el código llega a este código 93 y decide crear 3 por influencia argentina, que ya lo vimos. Y esto lo hacemos la próxima semana. Y al final del código, junto con esa de que pone unas disposiciones finales, normalmente lo importante está al final, hay que tener cuidado, agrega a estas disposiciones finales una que dice, la tercera, que dice, salvo que este código establezca una vía procedimental distinta, debe entenderse que toda alusión o mención legal a juicio, procedimiento, proceso, 1, ordinario, en la ley, ¿no? Se refiere al proceso de conocimiento. 2, sumario de menor cuantía, se refiere al proceso abreviado. Y trámite incidental o trámite de oposición se refiere al proceso sumarísimo. Dios mío, ¿quiénes? Varios han ido, ¿qué han hecho? ¿Quieren entrar? ¿O los han votado? Y no entiendo por qué no los deja pasar. Si tiene correo institucional deberían poder entrar. Entonces, además los que pueden entrar, atención, nota de servicio público, los que pueden entrar a la sesión MIT 2021 son los invitados, ¿eh? O sea, los invitados deberían tener la puerta abierta. En el otro lado deberían entrar solo los que están como alumnos en el Classroom. ¿Ya? Dígame. Profesora, porque lo que habíamos conversado el domingo era que los matriculados podían entrar por cualquiera de las 2 vías, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo importante es no saturar. Claro, pero justamente hay ese impedimento, ¿no? Ajá. Claro, los que están matriculados pueden entrar por cualquier lado, cualquiera de los 2 lados. Pueden entrar a cualquiera de las 2 salas, a cualquiera de las 2. Los que no están matriculados solamente yo estoy en 2021, ¿eh? Estoy viendo 2021, que es donde hago clic. Entonces los invitados, quizá hay ajenos, no lo sé, tampoco tengo, son segundos que dura eso. Sí, los estoy dejando pasar, los estoy dejando pasar. Los estoy dejando pasar. ¿Qué se desprende de esta disposición? ¿Qué es lo que voy a dejar ahí para que lo mediten este fin de semana, antes de votar? ¿Ah? Si es que van a votar.
Fernando sí tiene que ir a votar de todas maneras, porque él es miembro, potencial miembro de mesa, de repente van sus titulares, y se libera de repente, ¿no? No sé, No fueron la primera habrá vez. que ver, pues, habrá Pero que yo ver. gustoso, ¿no? Yo gustoso. Además, esta es más chiquita, ¿eh? Yo he sido miembro de mesa y en segunda vuelta es facilísimo. Eso es, el escrutinio lo hacen rapidísimo, rapidísimo. En cambio, el otro es el complicado, el de la primera vuelta con Pero en la cambio votación, las para congresales, el Congreso, los tres casilleros, porque es solamente presidencial, el Congreso y el los 20 otro, ¿no? partidos. Oh, Dios mío, y también para el Tribunal Andino. Todo es complejo, ¿no? Es complejo. Ahora va a ser un juego de niños, el escrutinio. Es rapidito, rapidito. Así que regresa a su casa rapidito. Entonces, ¿qué cosa el mensaje equívoco que lanza este artículo? Es una disposición final que dice, simplemente es una norma de normas, ¿no? Si ustedes en alguna ley especial encuentran juicio ordinario o encuentran que es una palabra que ya no existe en el código, o ven juicio en menor cuantía, ya. Entonces ustedes los direccionan. Eso, cuando dice ordinario es el proceso, lo que yo llamo proceso de conocimiento. Cuando digo abreviado, cuando digo menor cuantía o sumario, pero mal empleado, porque eso nunca fue un término legal, es proceso abreviado, ¿no? Y si trámite incidental, es ese del procedimiento incidental, trámite incidental o trámite de oposición, se refiere al sumarísimo, ¿no? Es como para llenar los vacíos dejados, porque en realidad el código se encargó de decir, este sumarístico, este abreviado, este de muchos artículos, es por si se había olvidado alguno, ¿no? Modificó el Código Civil, modificó la Ley de Sociedades, modificó la Ley de Título de Valores, por todos lados, que encontró referencias donde encontraba estas referencias, remisiones al Código de Procedimientos Civiles. Pero esto lanzó la equívoca idea que el proceso de conocimiento había tomado el lugar del proceso ordinario, que el abreviado había tomado el lugar del juicio menor cuantía y que el sumarísimo había tomado el lugar del procedimientos estos incidentales, utilizados regularmente. Y esto no es así, como lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Lo que hace el Código Procesal Civil es algo que ningún legislador debería hacer cuando tiene una cláusula constitucional como la que acabamos de ver, que le dice nadie puede ser sometido a procedimiento distinto del establecido por la ley, preestablecido por la ley, porque aquí el baricentro está en el preestablecido, que es lo que no se quiere ver, ¿no? Porque los adverbios nunca se ven, ¿no? El intérprete, el adverbio, ¿qué quiere decir este? Fuera, fastidioso, adverbio fastidioso. Y entonces dice, está establecido por la ley, puede leerse de mucha manera, y como lo vamos a ver, pues en realidad el proceso de conocimiento, el abreviado y el sumarísimo tienen todas la misma cláusula. Ellos son aptos para albergar cualquier pretensión, cualquiera, de aquellas en donde no tenga ya el camino establecido, preestablecido por la propia ley o preestablecido por la cuantía del asunto. ¿Y eso qué nos coloca? Eso nos coloca en manos del juez, ¿no? Porque quien tiene el poder de determinar, no, este asunto yo lo mando por conocimiento, yo lo mando que son caminos, ¿no? Es como lo mando por la vía expresa, lo mando por la avenida Arequipa, o lo mando porque ella habla de vías, ¿no? O por petituar, es el juez. Eso lo vamos a ver con detalles la próxima semana, ¿no? Y les recomiendo que estos esquemitas, ¿no? Estos esquemitas los tengan muy a la mano, ¿no? Si quieren se lo imprimen, ¿no? Los tienen muy a la mano ahí, los tienen puesto cuando nos toca clase, ¿no? Los tengan muy a la mano, porque esta es la estructura básica de un proceso de conocimiento y abreviado tal como está vigente hoy, ¿no?
Esto es cuando hay reconvención. Y esta es la estructura del proceso sumarísimo en lo básico, ¿no? En lo básico, que luego le vamos a agregar otras cosillas. Pero esto era simplemente para ver que no existe mayor diferencia, ¿no? Mayor diferencia entre conocimiento y abreviado en su estructura, cambian los plazos, algunos plazos, y el sumarísimo cambia un poquito la estructura, pero el conjunto, todos los actos, salvo la reconvención, que está prohibida, son igualitos, solo que están, digamos, están concentradillos. Pero sobre esto vamos a meditar la próxima semana. Y lo dejamos acá. ¿Hay preguntas, Fernando? No, profesor, no hay preguntas y no, en ninguna de las dos áreas. Listo. Entonces nos vamos a detener la grabación. Esta es la que se va a procesar más rápido.